Buen día para todos, realmente es un gustazo estar en esta instancia junto a todos ustedes. Y bueno, y devolviendo un poco la gentileza de Gabriel, los problemas de INEA tiene el suficiente capital humano para poder resolverlo. Yo lo único que voy a hacer, en el mejor de los casos, es aportar un granito de arena muy chiquitito, pero INEA tiene la calidad para poder resolver los problemas. Bueno, para ir arrancando ya con la jornada, el cosito. La jornada, la charla que un poco, la conversación que un poco definimos que iba a hacer con ustedes es analizar o tratar de darle un marco a todas las tecnologías que vamos a ver el día de hoy. O sea, poder contextualizar un poco lo que está pasando afuera y ver eso cómo pega o cómo afecta a las diferentes secuencias de tecnologías que vamos a ver. Ese es el objetivo de esta jornada, o el objetivo no, el objetivo de esta conversación que vamos a tener. Y es el objetivo formal, y está bien, y es el objetivo formal, pero ¿cuál es en clave de propósito, cuál es el propósito de esta charla? Y el propósito, básicamente, es generar ideas que lleven acciones. O sea, creo que esta jornada hoy la vamos a evaluar por lo que fue, pero la verdadera evaluación de esta jornada va a estar en el 2018. Si esta jornada desencadenó acciones concretas y tomar decisiones a partir de la información que se llevaron. Ese es el propósito que persigue esta conversación. Y para dar cumplimiento a ese propósito y a ese objetivo, lo que hicimos fue armar un esquemita, el siguiente esquemita. Acá estamos discutiendo tecnologías y procesos para lograr aumentar el resultado económico de las empresas, ¿sí? Ese resultado económico de las empresas depende de dos patas. La pata de los costos y la pata del producto bruto, o sea, la guita que genera la producción, ¿sí? Uno resta producto bruto menos costos, tiene el ingreso de capital o ingreso neto. Ese producto bruto tiene dos patas, la producción y los precios. Hoy, durante toda la jornada, se le va a poner una ficha muy fuerte a tecnologías, datos, procesos, para pegar en el componente producción. También muchas de esas tecnologías, procesos, nos va a pegar en el componente precio, y ya vamos a ver algunos ejemplos en ese sentido. Y todo ese marco, o sea, la producción y el precio, está sustentada por un marco, ¿sí? Y ese es el esquemita con el cual vamos a ir transitando y charlando algunas cositas y tratando de darle contexto a la jornada. ¿Qué pasa con los costos? Si bien no es el cerno de la jornada, si uno está hablando de resultado económico, es ineludible referenciar un poquitito qué es lo que está sucediendo con la estructura de costo, qué es lo que está pasando un poco con los costos. Y ahí, una idea, o dos aspectos. Uno es qué está pasando con la inflación y qué está pasando con el tipo de cambio. Y no vamos a entrar a discutir el efecto que eso tiene en las empresas, pero en profundidad, pero sí vamos a mencionar algunas cosas que están pasando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de esta gráfica muy simple, que un economista que ya la vio me llenó la cara de dedos, pero ¿qué es lo que refleja esta gráfica? O sea, ¿qué tiene esta gráfica? Lo que relaciona esta gráfica es la evolución entre el tipo de cambio de un ejercicio a otro y la evolución del IPC, y marca la relación de eso. O sea, en verde están los años en los cuales la variación del IPC, de la inflación, fue más grande que la variación del tipo de cambio. Y en gris están los ejercicios en los cuales la variación del tipo de cambio fue superior a la variación de IPC. ¿Qué es lo que muestra en definitiva? Cuando esto está por debajo de 1, en realidad el dólar pierde poder de compra para las cosas que nosotros compramos normalmente. Eso es lo que marca. Y bueno, y ya la gráfica de esta serie de años, salvo 3 años que fue básicamente por tipo de cambio, en donde esos mismos 3 años también bajaron el precio de muchos productos, venimos de un proceso en el cual el poder de compra de los dólares viene bajando sistemáticamente. ¿Y por qué es esto importante? Porque en definitiva nosotros vendemos casi todo en dólares y tenemos una canasta de costo en donde el peso del peso, valga la redundancia, es importante. Entonces, por eso es relevante. En definitiva, en esta gráfica tenemos 3 situaciones. La primera es que el tipo de cambio, la variación del tipo de cambio, varíe lo mismo que el IPC o la inflación. En ese caso, precisamos la misma cantidad de dólares para comprar lo que comprábamos con $1. Tenemos el segundo caso en el cual el tipo de cambio se retrasa con respecto a la inflación. Por lo tanto, precisamos, si pasa eso, son las barritas verdes, precisamos 14% más de dólares. Y tenemos el caso contrario, las barritas grises, donde el tipo de cambio evoluciona más rápido que el IPC, por lo tanto, precisamos 8% menos de dólares en el caso del ejemplo que está ahí escrito. ¿Tá? ¿Qué comentario de los costos?
Y bueno, alguna obviedad, o sea, es totalmente relevante o sumamente importante tener claro cómo es la canasta de monedas de costo de mi empresa. O sea, cuántos costos de esto que hablamos, cómo es mi porcentaje de costo que es en dólares y cuánto es mi porcentaje de costo que es en pesos. Eso es absolutamente claro, es absolutamente importante. ¿Alguna referencia para los sistemas? Cuando uno analiza por en algunos sistemas, la cría, en números redondos, 70% de su estructura de costos son en pesos y 30% del dólares, la invernada mitad y mitad, el ciclo completo mitad y mitad, y la invernada se da vuelta, 70% de los costos son en dólares y 30% en pesos. Esto, digamos, esta canasta de costo, esta diferencia en la canasta de costo, va a hacer que lo que hablamos anteriormente le impacte de manera diferente según el tipo de empresa que estemos analizando. Hay que revisar línea a línea los costos y acá, digamos, los productores son los principales especialistas en lograr ajustar los costos. Uno se sienta con un productor y analiza qué costo bajar y al final el productor encuentra formas renovadas y novedosas de seguir bajando los costos. Ustedes son los especialistas. ¿Qué es la única precaución que hay que tener claro? Bueno, ajustar todos los costos que en definitiva no me peguen en la producción, que es la principal defensa ante condiciones de relaciones de precio desfavorables. O sea, va a ser con producción que yo voy a poder seguir pudiendo vivir de mi campo, ¿sí? Y hasta acá el bloque de costos. O sea, era solamente, digamos, no sacarle el, bueno, iba a decir una frase, omitir el tema, sino plantearlo y dejarlo acá acotado. Volvemos al esquema. La pata de los costos la abordamos a ese nivel. ¿Qué pasa con el marco? O sea, vamos a la parte de abajo. ¿Qué está sucediendo con la oferta y la demanda de ganado? Algunos par de comentarios. En esa gráfica lo que se muestra es la variación por categorías vacunas del stock que registró DICOSE en el 2017 frente al 2016. O sea, es la variación de cabeza. Como sabemos, el stock bajó levemente, ¿sí? Pero hubo un comportamiento diferente en las categorías. ¿Y qué se destaca de ese gráfico? Lo que se destaca son dos cosas. Primero, que la categoría que más incrementa su participación, o sea, el incremento en cabezas de un ejercicio a otro, de un DICOSE a otro, son las vacas de cría. O sea, hay 70.000 vacas de crías más en los sistemas ganaderos y agrícolas ganaderos. ¿Y qué es la otra cosa que se destaca? Que todas las categorías de recría invernada se redujeron su stock. O sea, hay menos cabezas de recría invernada. Y esto es fruto de la cuota 481, la exportación en pie, el clima y demás. Entonces, esto nos configura desde el stock un escenario que tiene sus implicancias, digamos. O sea, que tengamos menos categorías de invernada, eso hace algunas cosas o implica algunas cosas para adelante. Uno se posiciona distinto si tuviéramos un incremento en las categorías de invernada. No, en realidad eso se redujo y aumentaron las vacas de cría. Entendemos que esto es fruto un poco de las relaciones de precios actuales. O sea, hay unas relaciones de precios que están más atractivas hacia la cría y por lo tanto hay una respuesta en las empresas, lo que ustedes hacen, para aumentar las vacas de cría. Y también, por el otro lado, hay menos componente de invernada y eso, cuando hay escasez, hay aumento de precios. Y estamos en una zona en donde la producción de terneros es un componente importantísimo en los negocios. Entonces, esto es lo que pasa con el stock vacuno. También este incremento del stock de vacas de cría no es una golondrina, sino que si uno analiza, y está Esteban, que capaz tiene datos mejores, 2008-2009 fue el piso de vacas de cría con 3.700.000, 800. Y eso, hoy estamos en 4.300.000 cabezas, número redondo. O sea, venimos en un proceso de incremento en el pie de cría en forma importante. Y ahora vamos a ver algunas cosas que están operando para que eso suceda. Bien. ¿Qué otra cosa está pasando desde la demanda, digamos? Desde la oferta de ganado es eso. Desde la demanda están pasando muchas cosas, pero vamos a analizar tres patas o tres cosas. Uno es las pasturas. ¿Qué está pasando con las pasturas? ¿Y por qué es importante analizar las pasturas? El segundo componente es la exportación en pie. Y el tercero, la cuota. En esa gráfica, lo que hay graficado es, primero, en el cuadrito acá a la derecha de ustedes está la foto del DICOSE de 2017. O sea, había 1.200.000 hectáreas de praderas, 800.000 hectáreas de mejoramiento extensivo y 500.000 hectáreas de verdeo. Esa era la foto de pasturas en el DICOSE 2017.
En la gráfica lo que se muestra es cómo ha sido la evolución, cómo ha sido la tasa de incremento o de crecimiento de pasturas intensivas y de mejoramiento extensivo. O sea, en verde más oscuro está si aumentamos el área de praderas y verdeos o si la bajamos, y en verde más clarito está si aumentamos o redujimos las hectáreas de mejoramiento extensivo. Y ahí, bueno, está la debacle 2018 con seca, langostas, crisis financiera, en donde el área de pastura bajó casi 300.000 hectáreas, o sea, ahí se redujo mucho. Luego hubo un periodo en donde no aumentábamos, sino que íbamos más o menos flotando, pero los últimos 3 ejercicios, o los últimos 3 DICOSE, vemos que hay un incremento interesante. O sea, hay, sumado los últimos 3 DICOSE, tenemos más o menos 200.000 hectáreas de incremento de área de pradera. Imaginen lo que eso implica a nivel de demanda, ¿no? ¿Cuántos terneros uno puede poner en una pradera? O sea, ya vamos viendo que el pasto tiene un efecto que va a ser importante y ahora lo vamos a seguir discutiendo. Y esto, en el pasto, acá nunca está operando los puentes verdes. Y los puentes verdes, en un porcentaje no sé cuál, se usan. Y habrá, si sacamos los cultivos el área de cultivo de invierno, que se hace soja de segunda, sobre la soja de primera, que serán 1.000.000 de hectáreas o 900.000 hectáreas, toda esa área tiene puente verde. ¿Cuánto se usa puente verde? No sé. Pero esta es área adicional que se suma, que va a estar demandando categorías de recría invernada. ¿Me voy explicando? Bien. A mí me da seguridad si me dicen que sí, fuerte. Está, bien. Entonces, ¿por qué la pastura? ¿Por qué no nos centramos en la pastura? Y acá les voy a contar una cuenta que siempre hacemos con un amigo del litoral. Ahí está Juan Dumestre en esa foto y siempre hacíamos una cuenta con él, ¿sí? Juan Dumestre, un productor agrícola de Colonia, con alto porcentaje de agricultura en su sistema, y hacíamos siempre esta cuenta. Tenía dedicada la mayor de su área de agricultura, por lo tanto lo que le quedaban eran los bajos y los los recortes de chacra, o sea, solo campo natural del litoral. Y hacíamos esta cuenta. ¿Qué pasa si en esa zona que es solo campo natural, nosotros hacemos cría, que está en celestito, o hacemos invernada, en verde? Entonces, a las relaciones de precios actuales, Juan lo que tenía era un lote de vacas de cría en ese campo natural, porque producía terneros pesados y demás. O sea, con baja área mejorada, a las relaciones de precios actuales, por eso aumentaron 70.000 cabezas la vaca de cría, lo que hacía en esa área de bajo y de recorte de chacra, hacía cría. Y uno veía que a las relaciones de precios actuales, estos son los precios actuales, estaba Chaitiza con un sistema de invernada, una invernada más larga que se iba a 3 años y pico, porque los tiraba ahí y iba a buscar dentro de 3 años los terneros, ¿sí? Entonces, Juan, mientras hacía mucha agricultura, lo que hacía en el área de descarte era cría. Pero a Juan lo que le pasó fue que los rendimientos agrícolas se le empezaron a caer. Y empezó a prestar mucho más atención a sustentabilidad. Los suelos le empezaron a requerir una mayor componente de insumo. Los suelos se le empezaron a apretar y miraba el subsolado que le salía $100 por hectárea por año y duraba un año el efecto, que lo tenía que hacer. Entonces, ¿qué hizo Juan? Sacó área agrícola y aumentó área de pastura. Y hoy está en 50% del área mejorada. Y esta es la cuenta que hicimos con mi amigo. Con 50% del área mejorada, hicimos la cuenta de ¿qué pasa si nosotros tenemos una cría con precios actuales y qué pasa si nosotros tenemos una invernada con precios actuales? Y lo que hicimos acá fue aumentar el precio del ternero. Fuimos aumentando el precio del ternero. Cuando tenía nada de área mejorada, obviamente cuando aumentábamos el precio del ternero, el margen de la cría aumentaba y el margen de la invernada bajaba. Ahora, con más área mejorada, a los precios actuales le conviene invernar. O sea, Juan antes no compraba terneros, ahora empieza a comprar terneros. Y Juan se queja de los precios que están los terneros. Pero este sistema de invernada, con 50% del área mejorada, puede llegar a pagar hasta 40% más del precio del ternero de lo que vale hoy para igualar al esquema criador. ¿Sí? Lo que le pasó a Juan es lo que le pasaron a muchos productores del litoral. O sea, pasaron área que estaba en agricultura a pastura, por eso aumentamos 200.000 hectáreas de pradera, y si uno analiza dónde creció el área de pradera, creció en el centro y en el litoral. Lo que le pasó a Juan, le pasaron a muchos, y como Juan, muchos están saliendo a comprar terneros.
Por lo tanto, las relaciones de precios que tenemos hoy, uno de los factores que están operando son las pasturas. Y las pasturas es el elemento estructural más importante para cambiar las relaciones de precios en la ganadería. Es importante la cuota, es importante la exportación en pie, pero las pasturas como elemento estructural es uno de los más importantes para definir las relaciones de precio que tiene. Por lo tanto, el ejemplo de Juan nos sirve para ilustrar la importancia que hay en el hecho del dato de que aumentamos el área pradera. Cuando aumentamos el área pradera, nosotros que somos los que producimos los terneros, nos tenemos que poner contentos porque aumenta la capacidad invernal del país. Y si aumenta la capacidad invernal del país, aumenta la capacidad de pago del ternero. 15. Bueno, ese es un primer factor, ¿sí? El segundo factor, exportación en pie. Y esto es una demanda adicional. Antes, si no existía exportación en pie, los clientes que tenían los terneros era Juan, el invernador. Ahora se abre otro cliente. ¿Y ese cliente cuán importante es? Es un cliente que se lleva 300.000 terneros, ¿sí? Obviamente es otro elemento que ha dinamizado las relaciones de precio en torno a la cría. En esa gráfica lo que se muestra es la exportación de ternero en pie de enero a septiembre. Y vemos que este último año estamos en un pico de exportación de terneros en pie en ese periodo, 185.000 terneros. ¿Tá? Por lo tanto, es un nuevo cliente que se suma. Está claro de que este negocio tiene vulnerabilidades y no vamos a entrar a discutirlo acá. O sea, es un negocio que está en el mundo, la exportación en pie es un negocio muy chiquitito. Se transan en el mundo 4 millones de cabezas. La mitad de esas cabezas son de Estados Unidos, que se las da, las demanda Estados Unidos, que se le da a México. Quedan 2 millones de cabezas. Y ahí Turquía es un componente, un jugador importante. Y nosotros somos el 90% de Turquía. Y Turquía sabemos que de libre mercado no sé si tiene mucho. O sea, el negocio tiene vulnerabilidades. Mientras está, que haya, ¿no? Pero, digamos, tengamos presente de que es un negocio que presenta vulnerabilidades para adelante. El tercer factor que vimos, el tema de la cuota. Ahí lo que está graficado es, de los kilos que se han faenado en el país hasta hoy, ¿qué porcentaje corresponde a corral? Del total de los kilos, o sea, de novillos, vacas y vaquillonas, el 11% de los kilos que se han faenado son de corral. Si vamos a los novillos, es el 12-13%, como está ahí. 13% de los novillos que se faenan, de los novillos no, de los kilos faenados son de corral. Y las vaquillonas, estamos en el 26-27%. O sea, esto, para el invernador que compraba terneras y era un negocio interesante, este año lo sufrió a esto, ¿no? O sea, este año la ternera dejó de ser capaz que una categoría, con todo el respeto, residuo, para ser una categoría que valía y rentaba. Digamos, sin lugar a dudas, fue un elemento que estuvo operando para modificar un poco las relaciones de precio. De oferta y demanda, 4 puntos clave. Uno es la escasez relativa de categorías de invernada. El segundo, hay más pasto, por lo tanto mejora la eficiencia de los sistemas de invernada, por lo tanto eso mejora la capacidad de pagar terneros, o sea, aumenta la demanda y mejora la capacidad de pagar los terneros. La exportación en pie es otro cliente interesante para los criadores. Y la demanda de ganado de cuota genera una demanda agregada al novillo gordo, una demanda en un escalón inferior. Y el negocio de cuota está en torno a 180 o 200.000 cabezas, más o menos, ¿no, Esteban? Bien. Precio. O sea, vimos los aspectos marcos. ¿Qué pasa con el precio? Y el precio, hay un concepto que es un concepto sumamente simple, pero que vamos a ver en algunas gráficas que están estructuradas a partir de esto, que es el valor de kilo producido. ¿Qué es el valor de kilo producido? En resumidas cuentas, es el margen que hay por cabeza de cualquier negocio dividido los kilos que meto en ese negocio. O sea, compro un novillo, compro un animal a tanta plata, lo pongo en mi sistema, lo vendo a tanta otra plata, hago la resta del dólares y lo divido por los kilos que metí en el proceso. Ese es el valor de kilo producido. ¿Por qué es un indicador relevante? A mi juicio, el más importante referido a relaciones de precio, porque me define el valor, o sea, el máximo costo que yo puedo tener para producir ese animal. O sea, sobre ese valor va a haber que descontar toda la estructura de costo que yo tengo en mi empresa. ¿Sí? O sea, todo lo que yo gasto en praderas, todo lo que yo gasto en suplemento, se va a tener que descontar sobre ese indicador de valor de kilo producido, que no es ni más ni menos que la diferencia en margen sobre la diferencia en kilos que tiene ese negocio. ¿Sí? Y ese es el indicador relevante asociado a relaciones de precio. También porque me marca el producto bruto. O sea, si yo soy un invernador
y produzco 100 kilos, en este ejemplo, mi producto bruto va a ser $136. Mi 100 kilos por 136. Si el valor de kilo producido fuera 1.50, yo, invernador, esos 100 kilos que produzco, me darían $150 de producto bruto. ¿Me explico? Entonces, vamos a analizar algunos comportamientos de esta variable, valor de kilo producido, en algunos negocios. Y ahí en esa gráfica lo que se muestra es la evolución del valor de kilo producido de 3 negocios. De comprar un ternero y vender un novillo gordo, de comprar un ternero y vender un novillo recriado HQE, y de comprar una ternera y vender una vaquillona. Más allá de los comportamientos de cada uno de ellos, lo que esa gráfica dice en primera instancia es que hay una ola, pero la tendencia es a bajar. Y si uno analiza parte esa gráfica al medio, la primera parte de los valores de kilo producido en los negocios en esa primera parte dan esos valores, y en la segunda parte de eso. Hay de 20 a 30 centavos de pérdida de valor de kilo producido de diferentes negocios de invernada. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo no me aumento la productividad, solo por reducción de precio, se me reduce 30 centavos de dólar el valor de kilo producido. Si yo producía 100 kilos, en este escenario tenía $150 de producto bruto y en este tengo 120, $130 de producto bruto, solo por efecto precio. Entonces, si esto es así, ¿cuál es el link que tiene esto con la jornada? Hoy vamos a ver una serie de charlas donde vamos a analizar distintas alternativas de recría invernada sobre campo natural y pradera. Montoya y Luzardo nos van a estar aportando coeficientes para aumentar la productividad, porque por precio estamos jugados. ¿Qué es lo que vende un sistema criador? Y esto, digamos, independientemente de la eficiencia reproductiva, que no quiere decir de que no sea relevante, claro que es relevante. No es lo mismo tener 60% de marcación que 80%, es mucho mejor tener 80%. Pero en los dos casos, el peso relativo de lo que se vende ese sistema, el peso relativo de la vaca es importante. Acá en esos dos ejemplos que están ahí, que es para vender vaca flaca y vaca gorda, la vaca, de la producción de carne de un sistema criador, corresponde al 70% de los kilos que vende. O sea, 70% del volumen del negocio va a estar afectado por el precio de la vaca. Es vaca. Entonces, para un sistema criador, es muy importante ver qué está sucediendo con la dinámica del precio de la vaca. Y esto es lo que está pasando. Ahí lo que se grafica es, para esa serie de tiempo, cómo ha sido la evolución del valor del kilo producido de la vaca. Y ahí lo que vemos que también, o sea, hay una tendencia a la baja y en los últimos tiempos hay como una alta variabilidad, como una altísima variabilidad. Entonces vamos a ponerle foco a este periodo. O sea, ¿qué es lo que pasó en este periodo en el valor de kilo producido de la vaca? Lo que pasó fue esto. Ahí lo que está graficado es, mes a mes, cuál es el valor de kilo producido de una vaca de invernada. O sea, yo tengo una vaca invernada y vendo una vaca gorda. ¿Qué es lo que está queriendo decir esa gráfica? El objetivo de esa gráfica es que si yo vendo una vaca gorda en marzo y le metí 100 kilos, me genera $100 de producto bruto por cabeza. En agosto, si yo vendo esa vaca, los mismos 100 kilos me generan $180 de producto bruto. Entonces, ¿cuál es el link que tiene con la jornada esta? Hoy Fabio nos va a mostrar un lote de coeficientes asociado a la invernada de vaca. O sea, no es lo mismo. O sea, es mucha plata que hay en juego por vender una vaca acá o vender una vaca acá. Son $80 de diferencia en el margen. O sea, incrementamos en $80 el margen. Es mucha guita que hay en juego. El link con la jornada del día de hoy es ponerle zoom a lo que es la invernada de vaca. Y esta gráfica, para mí está muy buena. Casi pierdo un trabajo por esta gráfica. En esta gráfica lo que se grafica es, cuando uno hacía la relación del precio, la evolución del precio del ternero y la estacionalidad del precio del ternero hasta antes del 2011, uno encontraba que capaz que el ternero en marzo tenía un precio, y si uno lo analizaba en junio, julio, tenía un precio mucho más bajo. Capaz que había un 20-30% de diferencia de precio, más bajo en julio y más alto en marzo. Lo que esa gráfica muestra es cuál es la relación entre el precio máximo y mínimo del ternero en esos años, a lo largo de esos años. ¿Cuál es la relación del precio máximo y mínimo? ¿Qué quiere decir esto? Que al inicio de esta gráfica había una variación de precio importante entre el precio máximo y mínimo del ternero a lo largo del año. Esa relación ha ido bajando. O sea, es mucho más estable. ¿Cuál es la lectura de manejo? El precio del ternero es mucho más estable a lo largo del año. Venderlo en marzo o venderlo en julio no me castiga tanto el tema clima,
no me lo castiga tanto, baja solo un 17%. Entonces, hay mucho más estabilidad en los precios de los terneros del año. Y esto, ¿por qué es importante? Digamos, o cuál es la contracara, no, el otro complemento de esto. El precio del ternero no me varía, pero si yo me lo quedo y le meto más kilos, me vale menos el kilo. Y eso es cierto. En esta gráfica está el precio por rango de pesos de los terneros. ¿Sí? Acá de 90 a 120, de 120 a 150, y lo que vemos es que los precios bajan. O sea, vale menos por kilo el ternero. Pero por el otro lado tenemos el valor por cabeza. O sea, lo que vemos es que la reducción de precio nunca compensa, o sea, el aumento de peso compensa la reducción de precio. El valor por cabeza sigue aumentando. O sea, estos son el mismo rango de precio. ¿Y para qué nos puede servir esto? ¿Y cómo se relaciona con la jornada de hoy? Si uno toma estos datos que son de Plaza Rural, toma estos datos y los analiza un poquitito, puede obtener lo siguiente. Esto se relaciona con la charla de creep feeding de Carolina. Uno hace el negocio, por rango de peso, hace el negocio que hay de pasar de un eslabón, de un rango de peso a otro. O sea, de ir de este negocio, o sea, ¿qué pasa si yo tengo un ternero acá y lo quiero pasar acá? Yo lo compraría a 2.40 y lo vendo a 2.19, hay reducción de precio. ¿Y qué pasa si yo hago este negocio? Este ternero, que vale 1.99, lo paso a este peso. Entonces, lo que analizamos acá es el valor de kilo producido de pasar de un rango de peso a otro rango de peso. ¿Me expliqué con eso? ¿Sí? Más o menos, me parece. Bien. Y acá lo que está es el valor de kilo producido de cada uno de esos negocios. O sea, si yo tengo un ternero de 105 kilos promedio, primer rango de peso, y lo llevo a 135, segundo rango de peso, tengo un valor de compra de 2.44, entre comillas, y un valor de venta de 2.29. El valor de kilo producido de eso, 1.76. Eso lo fui haciendo para todos los rangos de peso. Entonces, ¿qué nos da esto? Que a pesos más chicos puedo gastarle más al ternero. O sea, acá el valor de kilo producido es 1.76 y me termina llegando a 1.29. O sea, ¿qué tecnología voy a poner en cada etapa? Si yo soy un criador que en definitiva tengo problemas para aumentarle el peso a los terneros y termina los terneros en julio con 100 kilos, bueno, ahí yo tengo tecnologías de insumo quizás para poner y que me van a rendir en plata en forma importante. Si yo soy un criador que vendo los terneros a 150, 160 kilos en marzo, capaz que tengo que aplicar otra tecnología y prestarle mucho más atención a la charla de Luzardo sobre el tema recría en invernada, recría de terneros sobre pastura. Entonces, puedo gastarle más y puedo gastarle menos. ¿Me expliqué con esto? Bien. Lana, o sea, otro componente de la jornada de hoy es la producción de lana. Acá está el graficado, el precio de lana por micronaje a partir de cámara mercantil. Bueno, y esto, digamos, algo que ustedes viven y hoy vamos a tener unas charlas y vamos a tener testimonio de productores que están en el negocio de lana fina. O sea, esta es una realidad que está y es un negocio que el Basalto lo está capitalizando y lo debería capitalizar muchísimo más. ¿Comentarios de los precios? Par de comentarios. ¿Hay algún grado de deterioro en las relaciones de precio? Hay ganadores y perdedores, o sea, los ganadores son las lanas finas y todas las categorías de ternero, perdedores son todo lo que es la invernada, y eso es preocupante porque si la invernada no tiene margen, en algún momento nos va a pegar a los sistemas criadores. La invernada sigue siendo un cliente importante de la cría del Uruguay, la invernada pasto del país. Por lo tanto, si ahí se deterioran los negocios, en algún momento nos va a pasar por factura al resto de la cadena. Los precios son la señal más importante que reciben los productores para tomar decisiones y estamos trabajando con sistemas. O sea, estamos viendo las relaciones de precios, si cambia o no cambia. Está claro de que no vamos a cambiar los sistemas por una relación de precio en algún momento. O sea, los sistemas son mucho más complejos de cambiar. Sí, entendemos de que es una variable que hay que incorporar en los análisis y ver qué grado de ajuste podemos hacer a los sistemas que son muy difíciles y muy riesgosos de pegarles viradas grandes. Eso, o sea, esto es lo de marco. Lo que hoy vamos a transitar durante la jornada es el componente de producción. Y terminando ya, ¿cuánto me queda? Nada.
es la intención de, digamos, de mejorar el resultado, eso es independiente de cualquier empresa. O sea, cualquier empresa tiene que mejorar el resultado. O sea, tiene como vocación mejorar el resultado. Los cambios en los sistemas, ya lo vimos con Gómez Miller, depende de cambios de actitudes. O sea, hay que entender un poco las motivaciones para tomar decisiones los productores y eso lo estuvimos viendo con la charla de Raúl. Esta mirada que es parcial de los elementos, aislada en los sistemas, después hay que integrarla en la mirada de los sistemas de producción, que es la charla de Maneco. La idea de hoy es que esta jornada genere, aporte elementos para la toma de decisiones. O sea, digamos, es vocación de línea generar coeficientes para la toma de decisiones. Esta jornada tiene que ser accionable, o sea, tiene que generar y desencadenar acciones para adelante. Bueno, para eso estamos acá y a eso lo hemos convocado. Disculpa si me pasé un minuto. Muchas gracias.